Muy buenas tardes, amable audiencia de pasofinotv.com. Me encuentro en una grata compañía el día de hoy con nuestro gran amigo Carlos Felipe Bernal. Hola Carlos, ¿cómo estás? Y con el señor Víctor Manuel Aristizábal. Sí, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás, Víctor Manuel? Víctor Manuel es un ingeniero geólogo, ¿no? Sí, ingeniero civil también, sí. Ingeniero civil, ingeniero geólogo, amante de la historia de nuestro caballo antioqueño. Sí, señor, así es. Bueno, Víctor, después de esta presentación quiero que estoy muy ansioso porque con Felipe hemos ya tertuliado mucho sobre sus conocimientos, sobre la pasión que lo ha acompañado durante toda su vida por el caballo. Sí, señor. Felipe, preséntanos tú a Víctor Manuel Aristizábal, por favor. ¿Quién es Víctor Manuel? Muchas gracias. Víctor Manuel Aristizábal es un hermano de la vida, es un hombre con el que crecí, con el que compartí mucha parte de mi infancia y mi adolescencia. En el municipio a caballo, en el municipio de Girardota, Carlos, venía del Totumo puntualmente, cuando su abuelo don Víctor Gil y mi abuelo don Gonzalo Navarro eran prácticamente colindantes de las fincas. Y en los corazones de los dos ya nos habían sembrado una semilla por el amor a estos caballos. La diferencia era que su abuelo y su padre y su familia tenían un criadero para la época bastante importante. Su abuelo don Víctor, un hombre muy ligado a la familia Ospina, con unos conocimientos del agro muy importantes, y yo tuve la fortuna de conocer a Víctor, a sus hermanos, a Luis Fernando y a Jorge Eduardo. Y prácticamente las vacaciones y los momentos que teníamos eran únicas, exclusivamente con ellos. Carlos, yo creo que desayunábamos, almorzábamos, comíamos, y creo que era el mismo cepillo de dientes para todos. Eran épocas que ya fueron. Pero en mi memoria perfectamente hoy soy capaz de describirte cuáles eran las conversaciones con Víctor y con sus hermanos, las cosas que este hombre tenía para enseñarnos permanentemente, los caballos que yo encontraba en su criadero, los caballos de su abuelo, la yegua La Crema, la yegua Sirena, la yegua Mora, el caballo Pelé. Hombre, pues yo me emociono de oír eso. Y además, Carlos, las riendas de cuero trenzadas, los Galápagos Camil, como eran, las alfombras rojas de fieltro, una maravilla, los Galápagos de los tonos, ¿te acuerdas que eran amarillo? O sea, eso había ya, eso ya no existe. Claro, y un gusto real por el animal. Que pena que cuente una anécdota. Para esa época estaban empezando, pues ya se habían consolidado las exposiciones equinas, pero llegó una vez don Julio Hernández, hermano de doña Berta Hernández de Ospina, del mismo grupo y combo, que tenía finca en Girardota también. Llegó donde mi abuelo y le dijo un día: Víctor, hay exposición el fin de semana en Laurelio Mejía, ¿usted por qué no lleva las yeguas suyas para que las juzgue? Y digo: no, es que yo ya las juzgué y son buenas. Qué no maravilla. me que otro Pérez le contara, ¿cierto? Claro, entonces mira, compartimos esa visión por los caballos, pero te cuento, era una pasión ir al criadero Villa Patricia, donde Jorge Vergara. Sí. Hombre, a ver el caballo monarca del Caribe, a ver la yegua caribesa. Claro, a usted le tocó la caribesa. Claro, sí, la Lola. La metralleta, creo que había allá también una yegua. La Lola Puñales, claro, el caballo halcón. Y seguíamos, y entonces empezábamos por Girardota en las carreteras. A ver desfilar el César y Abandonero también. Seguíamos para la Rinconada, a ver al Claro. César, hombre. No, te Pero a usted digo. también le tocó Cambalache. Claro, Cambalache estaba ya un caballo que con su segundo salía a las exposiciones, Claro. y extendía el El trote y largo, extendía las claro, espaldas. competencias que ya no había. Bueno, ahora que ya Trote que ya no se da. nos estamos adentrando en este tema, señor. yo personalmente le voy a dar, no mi opinión, sino lo Sí, que señor. yo amo y hago. Sí, señor. Yo la historia no la juzgo, porque cada cual vivió la historia como le tocó. Correcto. El presente no lo juzgo tampoco, porque sobre todo en los caballos es de gustos. Correcto. Pero en lo que yo amo y decidí hacer como profesión, que es un periodismo casero, por no decirle nada, porque yo nunca me gradué de una escuela de periodismo, ni fue a una universidad, pero la pasión y el amor por los caballos me llevó a tener contacto con la tecnología, y cuando nace el internet pues veo esa posibilidad de mostrarle al mundo nuestro caballo. Y en la actualidad
pues vemos que el paso fino, ya los criadores han sido muy juiciosos y yo le puedo recitar que vi 7 generaciones de caballos de paso fino en un pedigrí. Claro. En la trocha, que tengo un profesor como Felipe, Sí. también creo que lo podemos hacer hoy, Sí, así es. poder Sí, sí, pedigrís y recitar, y Claro. que los vimos, Así es. que Sí. los vimos. En el trote he encontrado por casualidad, porque me pongo a estudiar los resultados de las ferias, las planillas de las ferias, y me he puesto a ver que por alguna circunstancia hoy en día uno puede en el trote ver un pedigrí que puede uno recitar 6, 7, 5 generaciones. Así es. Y yo le voy a decir por qué. Usted que ha sido Sí, amante de la sí. historia, ¿cuál es su punto de vista? Vea, yo le voy a decir por qué. Porque es que el trote no era un paso diferenciador del caballo en Antioquia ni en Colombia. A nosotros nos diferenciaban el caballo trochador y el caballo de paso castellano, o el caballo amblador. El caballo trotón era un caballo que usted salía y lo podía encontrar en Ecuador, lo podía encontrar en Chile, lo podía encontrar en cualquier otra parte, de manera que no era en general el orgullo de una persona tener un caballo trotón, porque eso no era un caballo que se diferenciaba. Entre otras, eso tiene una historia mucho más larga que ya le voy a comentar. Pero Víctor, yo te hago una Sí. pregunta, lo que voy a decir le digo con todo Sí. respeto. Referirse a un caballo trotón, por ejemplo, era referirse a un caballo de trabajo, Exactamente, a un caballo material. así es. El caballo trotón era el caballo que se utilizaba en las fincas para las faenas de todos los días, para el trabajo. Ese caballo no era un caballo que se distinguiera por ser la gente no ponía en esos oficios su mejor caballo. El caballo fino se utilizaba los domingos para el campesino, para la gente salir al pueblo, Era para hacer mucho otras cosas. más ponderado. Claro, el caballo trotón era el caballo de brega de todos los días de trabajo. Caballo de brega. Y no solamente eso, sino que toda la vida históricamente el caballo trotón era un caballo que exigía montar mucho más porque era un caballo menos cómodo. Entonces la gente buscaba el caballo más valioso en el caballo más cómodo, que era el caballo trochador, porque era para las trochas, de ahí viene y el fin. Pero ahí aparece entonces el concepto de suavidad. En realidad ese concepto no aparece ahí, la historia es muy larga. La historia es tan larga como unos 2000 años desde que los romanos llegaron a Hispania y encontraron los caballos. Ellos encontraron 3 tipos de équidos en la península ibérica. Encontraron uno que no se sabe muy bien si corresponde al actual pony de Sorraya o a qué, que era lo que llamaban el encebro. Se llamaba así. De hecho, cuando en África descubrieron la cebra, la pusieron cebra porque en España existía el encebro, en España y Portugal, en la península ibérica. Y encontraron otros 2 caballos, uno que se llamaba la jaca, que era un caballo pequeño, amblador, que también lo llamaron el ecus amblato, y era amblato porque era ambulato, porque era para no desplazarse, para moverse. Y otro que llamaban los corceles o los caballos trotones, que eran tan difíciles de montar, tan poco cómodos, que los llamaban el ecus tormento. Tenga en cuenta que en esa época no se había inventado el estribo. El estribo se lo inventaron muy posiblemente en los pueblos entre Asia Central y China, y cuando los árabes se expandieron después de Mahoma, por allá después del año 540, el 540 y el 600, 532 realmente, que murió Después de Cristo. Sí, después de Cristo, con la Égira, que fue la partida de Mahoma de la Meca a Medina, y después se expandió el Islam cuando los árabes conquistaron Persia y se fueron por todas las llanuras de Asia Central hasta la India y hasta las estribaciones de la China. Se encontraron con el estribo y le entregaron, como tantas cosas que trajeron los árabes, le entregaron el estribo al mundo, entre ellos a Occidente. Cuando después se expandieron hacia Occidente, conquistaron España y fueron avanzando hacia Francia, no se tomaron Francia porque Carlos Martel, que era uno de los reyes de los reinos francos, ya habían inventado el estribo y pudieron desarrollar la caballería pesada, con armadura. Que les favoreció en la batalla. Claro, y por eso pudieron derrotar a los árabes, de manera que los árabes con el estribo se clavaron ellos mismos la puñalada, cuando después los europeos, gracias al estribo y a la armadura, en caballos de sangre fría pesados, lograron derrotarlos. Entonces, el caballo trotón toda la vida fue un caballo incómodo y difícil, máxime cuando no había estribo. Entonces, durante toda la antigüedad y la Edad Media y la época de los caballos barrocos, se prefería el caballo amblador y la mula. Se prefería tanto la mula que los reyes de España en varias ocasiones tuvieron que dictar disposiciones para hacer que preñaran las yeguas con caballos. La mula trotaba. Sí, pero era muy segura para los caminos. La seguridad de la mula la hacía apreciable para los caminos. Y los ambladores, por su comodidad, a ver, hombre,
el caballo era el vehículo de los ricos. De hecho, hubo una época en que se decía caballero, que era un primer título nobiliario, si se quiere, a quien tenía caballo. La plata la tenían los nobles y los curas. Los curas eran unos usuarios grandes de equinos y los curas preferían mucho el caballo emblador. El guerrero prefería el trotón, pero la gente que no era quitadora y que necesitaba desplazarse con comodidad prefería el caballo emblador. Y la península ibérica era una mata de caballos ambladores, porque los ambladores vienen de las jacas, no vienen del caballo grande, vienen del caballo pequeño. Y la península ibérica es pródiga en este tipo de razas. Entonces, cuando en Antioquia surgió el caballo trotón, nosotros éramos españoles hasta hace relativamente poco tiempo. Entonces teníamos una tradición hispanoamericana, y nuestra tradición hispanoamericana, cuando esto se formó como España, el caballo valioso era el caballo amblador. Entonces, por eso un caballo trotón se utilizaba para el oficio, pero no era el caballo que uno estuviera buscando para destacarse. Víctor, y entonces cuando los españoles y los europeos vienen a la conquista de América, dentro de su homenaje, por decirlo así, ¿traen caballos trotones y ambladores o solamente ambladores? Ve, Carlos, yo creo que trajeron de todo. Para nosotros entender cómo se formaron las razas de caballos en América, hay que entender cuáles eran las razas de caballo que había en Europa, para ponerlos en contexto. Entonces, las razas de caballo que había en Europa tienen dos orígenes. Un origen natural, que fue el de la evolución del caballo, que originó distintos tipos de razas de caballos que poblaron Asia y Europa. Y otra, una selección natural, que fue cuando el caballo, como les decía ahora, fue empezado a criarse por el hombre y para el hombre. En ese momento, los caballos empezaron a suplir necesidades concretas y específicas de los hombres, de las personas, de las civilizaciones, y además de eso, los hombres empezaron a seleccionar los mejores para sus distintas finalidades, y cuando migraban las personas, cuando un país conquistaba a otro, llegaba con sus caballos y tomaba sus caballos. El caballo era un botín de guerra. De manera que el mestizaje de razas fue una cosa impresionante. De hecho, una de las dificultades que a nosotros nos da a entender hoy y el origen del caballo colombiano es que nosotros comparamos hoy el caballo colombiano y las razas americanas, las comparamos con los caballos ibéricos de hoy, y nosotros tenemos que entender que los caballos ibéricos de hoy tienen muy poquito que ver con los caballos ibéricos de hace 200, 300, 400 y 500 años. Los caballos ibéricos de hace 400 años no eran el caballo de la alzada de hoy. El caballo español, que se empezó a formar por allá en el siglo XVI con Felipe II en las reales caballerías de Córdoba, eran caballos de 1,36, 1,40 de alzada, no era el caballo andaluz que hoy conocemos. ¿Y entonces dónde mejoran ellos esos fenotipos de alzadas? Ve, hombre, los españoles vinieron a cambiar el fenotipo de su caballo. El caballo andaluz era un caballo muy barroco hasta principios del siglo XX. Con la evolución de la equitación en el mundo, los españoles de un momento a otro pasaron de tener, de 2 siglos antes, el caballo más bonito y más apreciado del mundo junto con el árabe, a tener un caballo en desuso, que ya no servía ni para los deportes ni para las prácticas militares. Entonces los españoles le pegaron una inyección de sangres a su caballo, de caballos de mayores alzadas, entre ellos el napolitano, que el napolitano, cuando Nápoles fue parte de España, los españoles habían llevado sus caballos españoles a Nápoles, allá se habían cruzado con otros caballos más pesados y más grandes, y habían desarrollado un caballo muy grande también. Entonces el napolitano volvió a España. Desde finales del siglo XIX ya el napolitano se extinguió, ya no existe el napolitano de esa época, y lo cruzaron también con caballos centroeuropeos y le dieron más alzada, lo cruzaron con árabes. Por eso uno ve hoy en las cabezas de los españoles tanta diversidad. Ve uno desde caballos muy barrocos y muy acarnerados, muy bereberes, muy berberiscos, que esa es una característica del caballo bereber, hasta caballos muy arabizados, muy cóncavos, y otros que uno diría, bueno, esto es una cabeza de un reno o de un alce, porque se parece mucho al frisón. Entonces digamos que hoy hay una gran diversidad genética en el español. Por eso no tiene sentido comparar el caballo colombiano de hoy con el caballo español de hoy. Uno tiene que comparar el caballo colombiano de hoy en su origen con el caballo que había en España cuando los españoles traían caballos a América, que ahí viene tu historia. Entonces yo les contaba que la evolución natural dio aproximadamente unos 4 o 5 tipos de caballos. El caballo llegó de América a Asia, migró por toda el Asia y se fue dividiendo
en caballos de sangre fría, que es lo que corresponde a los actuales percherones. En ponis, los caballos de sangre fría son los caballos que se llaman en morfología hipermétricos, de unas formas muy grandes, mientras que los ponis son los caballos de tiro. Son los caballos de tiro, que hay muchas razas en Europa. Y ninguna es pura, todas son mestizajes entre ellas y con otras razas. Están los ponis, que también hay una gran diversidad, pero digamos que pony en el sentido estricto es un caballo helipométrico, que es un caballo muy pequeño, de unas proporciones muy pequeñas, de un cuello muy corto, de un sistema digestivo preparado para comer raíces y otras cosas, con unos molares distintos, con una relación de diámetro torácico muy diferente, un número de costillas y vértebras también más corto. Entonces digamos que es casi que una subespecie de caballo, es una raza que se aleja mucho del caballo, porque en algunos países, entre ellos en Inglaterra, estos impuestos llaman pony a cualquier caballo de 1,40 en algunos países o 1,48 de alzada. Nuestro caballo lo clasifican en el mundo como pony. Así es, como un pony. Aunque estrictamente nuestro caballo, que viene de jacas y ponis, es un caballo en el sentido de sus proporciones geométricas. Nuestro caballo no comparte con el pony las características fisiológicas, anatómicas y fenotípicas del pony. Entonces digamos que el pony es un grupo de caballos que tuvo una evolución concreta hacia unos caballos de 1 metro hasta 1,20 de alzada, 80 centímetros, y el que están los principales representantes y los que más nos importan son los ponis, las razas célticas de ponis, que están en todo el Cantábrico, en todo el norte de España y en la Gran Bretaña, en Inglaterra, en Irlanda, en Escocia, en Gales. Hay unas razas de ponis muy importantes. Pero entonces digamos que ahí va la segunda línea de caballos. Hubo una tercera línea de caballos que se llaman caballos del bosque, que eran caballos que estaban habituados a vivir en el monte, no en estepas, no en praderas, que esos se extinguieron. Creo que quedó una raza que se llama el yakut, que es un caballo peludo, grande. Luego hay otras dos líneas, una línea que se llama la línea de las estepas, que son unos caballitos muy pequeñitos que están en Japón, en la China, en toda esta... ¿El mongol que llaman? Exactamente, el mongol, que es un caballo muy parecido al Przewalski, que se escribe Przewalski, que es el Equus feris feris, que es el último caballo realmente no domesticado que queda en el mundo. No es exactamente el mismo caballo moderno, tiene una cantidad de cromosomas diferentes, pero se puede hibridar con el caballo y dar crías fértiles. Pero digamos que son razas muy próximas a esos caballos más primitivos. Y queda una quinta línea de caballos, que es la que más nos interesa, que son lo que llamamos los caballos del desierto. Se llaman caballos del desierto porque ustedes saben que por razones geológicas hay dos cinturones de desiertos en el mundo, uno en la latitud norte, que coge el desierto del Gobi y toda la ruta de la seda, coge el desierto del Sahara y los de Estados Unidos, y otros en el sur, donde están Atacama, el Sahara, y otros de Namibia, los de Asia. Así es, y de África. Entonces digamos que hay dos. Esta línea de caballos del desierto, porque en África no prosperó el caballo, porque el caballo naturalmente no resiste la mosca tsetse, entonces nunca prosperó naturalmente el caballo en el África. Otros équidos sí, pero el caballo no. Entonces estos caballos cogieron toda esta línea del desierto. Entonces son los caballos magros, muy resistentes, muy aguantadores, en donde están principalmente el caballo árabe, que es el que conocemos. Pero el caballo árabe es un representante de un grupo de caballos que vienen desde la India, que hay unos caballos muy lindos en la India, que se llaman el Marwari y el Kathiawari. Wari significa caballo en sánscrito. Y esa línea de caballos coge luego el Akalteke, que el Akalteke se supone que eran los caballos celestes. Los caballos celestes fueron unos caballos míticos de la antigüedad, también los llamaban los caballos níceos, que eran los caballos por los cuales se supone que Alejandro Magno fue a conquistar toda el Asia Central buscando los caballos níceos o celestes. Los chinos vinieron a buscarlos y mejoraron sus razas con eso. Es el Akalteke, que es un caballo espectacular, de bonito, con un pelaje brillante muy lindo. Vienen luego los caballos de Persia, incluyendo el pony del Caspio, el caballo árabe, el caballo bereber, y siguió por todo el norte de África y subió a la península ibérica, y los caballos de la península ibérica, entre ellos el pony de Sorraya. Cuando griegos y romanos tuvieron relaciones con Hispania, con la península ibérica, el mayor tesoro, además de los minerales, porque era rica en minerales y ya había algunas culturas establecidas, era el caballo. A Grecia llevaban caballos de Hispania a correr carreras. Entonces,
por eso les decía ahora que los romanos encontraron esos tres tipos de équidos. Estaba el encebro, que se extinguió, se supone que lo cazaban para comida, como cazaba el venado también, y que no era muy domesticable. Y estaban las jacas, que las jacas están más relacionadas con todos esos ponis del norte de España. Y los caballos trotones, que era el Equus Tormentor. Entonces, cuando los españoles vinieron a América, que fue tu pregunta, ellos disponían de unos caballos que recién habían dejado los moros después de 8 siglos de dominar la península ibérica, que habían dejado unos caballos que eran una mezcla entre los caballos del norte de África, que eran los bereberes o berberiscos, o también llamados el barro, y los caballos de la península arábiga y de Persia, porque el mundo árabe era todo un mundo, entonces circulaban gentes y caballos. Lo que nosotros llamamos hoy caballo árabe tan cóncavo es tan solo una de las líneas del caballo árabe. Hay muchas líneas, hasta el punto que uno puede pensar que el bereber es la línea del norte de África del árabe. El pura sangre inglés, que viene del árabe, en realidad viene del bereber. Los caballos que fundaron la raza pura sangre inglesa eran caballos berberiscos del norte de África. Pero para los europeos todo el que dijera Alá es grande era árabe, entonces el caballo era árabe porque venía de un musulmán. El punto es que cuando se descubrió América en el mismo año en el que los reyes de Castilla y León se tomaron a Granada, cuando conquistaron el último reducto, el último reino taifa de Al-Ándalus. En ese momento ellos se encontraron con el tesoro de los caballos, que no los tenían los españoles. De hecho, Felipe II tenía 2 caballerizas, una creo que era cerca de Toledo y la de Córdoba, pero decían que esta otra era un chiste o una caricatura comparada con la de Córdoba, porque aquí estaban los moros, los berberiscos, los árabes, los caballos bonitos. Aquí tenían otros caballos mucho más ordinarios que no se igualaban a lo que tenían los árabes. Entonces, cuando se descubrió América, ellos disponían de toda la península ibérica para escoger caballos. Se supone que Colón, para su segundo viaje, compró unos caballos excelentes de Andalucía, pero dicen las crónicas que lo engañaron y le entregaron caballos vastos y ordinarios y rústicos. Uno pudiera pensar, lo engañaron, o cuando uno se viene para esta selva uno se trae los caballos más buenos o los caballos menos valiosos. Uno seguramente no empaca. Es como si vos te conseguís en este momento una finca en el Chocó, en plena selva. Uno se va a llevar para allá los caballos más finos y más buenos. Uno lleva los caballos de trabajo, más seguros, más resistentes, ¿no? Sí, claro. De la misma manera, estos acudieron a los caballos más rústicos, que eran los caballos. Tiene mucho sentido, claro, total. Tiene mucho sentido. Claro, Es que ¿quién iba a traer en un viaje que no se... Sí. Pero entonces, Víctor, esta historia tan rica, ¿cómo ha influenciado en nuestro caballo moderno? Porque el caballo moderno, como le decía al principio, ya pues el paso fino tiene un norte. Sí. El caballo de la trocha tiene su norte. Así es. Y el caballo del trote, todavía eso es muy personal, ¿no? Es una opinión muy personal, pero todavía uno le ve que no hay ese norte, que tengamos, por ejemplo, un árbol genético de tener 10, 20, 30 caballos reproductores o 100 yeguas reproductoras de trote. ¿Por qué se ha tardado más en desarrollarse el trote que los otros andares? Yo pienso que en el caballo colombiano moderno, como en todo lo moderno, ya es un producto de unas preferencias, si se quiere, más comerciales. Se cría muy posiblemente lo que más gusta, lo que más se vende. Yo me imagino que no estoy en ese mundo, pero yo entiendo que el caballo que hoy se llama de paso fino es un caballo que tiene más mercado internacional que un trotón. Yo no sé si se pueda vender un trotón por el mismo precio, con la misma facilidad para el mercado de República Dominicana, Puerto Rico, la Florida u otros mercados del mundo, si se pueda vender. Bueno, en los últimos 10 años ha progresado. El segundo caballo que ha llamado más la atención al mercado internacional es el de trote. Muy bien, pero yo creo que tiene 30 años de retraso de llegada con el otro. Y uno de los motivos que me ha traído a interesarme en los datos, en los reproductores, en las reproductoras, es que ya en los Estados Unidos, como están viendo la migración de tanto caballo trotón, están empezando a fijarse en los pedigrís.
Sí. Y aquí un caballo trotón, pues de los 14 ejemplares que componen el pedigrí hasta la cuarta generación, de los 14 tú puedes encontrar 4 P1, 6 P3 Claro. y 4 P2. Con un agravante que te vas a encontrar mucho trotón que 6 generaciones atrás es descendiente de un fino o de un De trochador. un fino y un tochador, perfectamente. Ese es hay un grupo de personas que me dejan saber sus opiniones a través de eso, que me dicen, no es que el caballo hoy en día estemos retrocediendo o estemos perdidos, porque nosotros venimos de hace 30 años de que castaban de paso fino, de tocha, pero la palabra mía, Felipe, perdón, el concepto que tengo hoy en día es, pero si el paso fino ha progresado, Sí. venimos de la misma cepa, la trocha ha progresado, están ellos más, los criadores con más organizados, con más conciencia, porque el trote, siendo que es el caballo que gusta más, Víctor, porque Sí. les cuento esto, en las redes sociales hoy en día, usted pone un video de los 4 andares de colombianos, Sí. y el que más personas alcanza y más reproducciones tiene son los trotones. Vea usted. Eso es algo que me ha llamado mucho la atención a mí. Sí. Entonces me ha llamado, vuelvo y le repito, me perdona la redundancia, la atención es el por qué no ha habido tanta conciencia en el criador o en el comerciante del trote, en que ya es tiempo de que tuviéramos siquiera ejemplares con 3 generaciones de P1. Ve, yo te digo yo qué opino sobre el trote en Colombia, hasta donde estuve vinculado y conocí. Aquí entramos en un concepto que ha sido muy discutido, de si el caballo colombiano es raza o no es raza. Uno puede decir pues que en el mundo prácticamente en nada hay razas puras. Sin embargo, uno sí puede decir que una raza es aquella que en la que se corresponden un genotipo con el fenotipo más probable. Te voy a explicar. De una pareja de caballos colombianos, muy seguramente no te van a hacer un percherón, por más atavismo y por más cosas anteriores que haya. De una pareja de caballos colombianos no te van a hacer un caballo de unos 70 de alzada para hacer adiestramiento. De una pareja de caballos colombianos no te van a hacer un caballo con el fenotipo y la aptitud del cuarto de milla. De manera que es raza en la medida en que el genotipo que tienen estos animales tiene el fenotipo más probable, y el paso es parte del fenotipo. El paso es parte del Claro, fenotipo. es como se expresa el biotipo de un animal, su biomecánica está expresa en el paso. Perdón. Un caballo colombiano muy seguramente no te va a hacer los aires de adiestramiento. Entonces, ¿qué es el fenotipo que contiene esta carga genética de los caballos colombianos? Contiene un caballo que es capaz de desarrollarse en 3 andares con relativa facilidad, y esos 3 andares muchas veces terminan siendo preferencia del adiestrador que del propio caballo. Hay caballos que son trochadores, pero si los recortan un poco más pueden amblar y los mantienen en finos. Hay unos que son naturalmente finos, que soltas en el potro y pueden ser finos, pero un caballo puede pasar del fino a la trocha siendo colombiano, o cuando lo empiezan a amansar o a arrendar, como se decía en este medio, el caballo se mueve entre el fino y la trocha mientras se define. Los caballos, yo pienso que no eran invitados a llevarlos al trote. Los caballos, la gente buscaban que fueran trochadores y de pronto se entraban en finos. Esto pues... eran más ligeros. O es que, porque es que ahí La gente aparecen quería- muchos la gente quería que fuera de la fino. trocha el paso fino castellano, aparece aquella cosa, uno oye criadores de mucha experiencia y dicen, coja la historia y revise la genealogía de los trotones galoperos importantes y tienen un paso fino atrás metido. Este no es muy Claro, complejo. porque es que esa Claro. es la carga genética que hay. La carga genética del caballo está en los 3 aires. Pero lo que yo quiero señalar es que hubo una época en la que, a menos que fuera una finca, una hacienda de ganado, en la que se estuviera buscando un caballo trotón y no importara, la gente prefería que el caballo se metiera en alguno de los aires que fueran la trocha o el fino, porque es que si no, era un caballo que de pronto no tenía el mérito ni el interés que sí pudiera tener
siendo lo que hoy llamamos fino. Aclaro que en aquella época se decía paso castellano, no era paso fino. El paso fino fue cuando vinieron los puertorriqueños acá, que tenían caballos que ellos llamaban de paso fino, a comprar nuestros ambladores para renovar y mejorar su raza y sus andares. Pero la gente no buscaba el trotón. El trote era un aire natural del caballo, y como era un aire natural del caballo, a mí me parece que se demoró mucho más en fijarse una preferencia de los criadores por un estilo de trote, porque el trote original, el trote que existía hasta 1970 y 1980, era un trote lento y cadencioso, como tiende a ser el trote de los caballos en el mundo. No era un trote recortado. Pues, era un caballo mucho más suspendido. No lo montaba todo el mundo. Usted no podía montar una señora que no estuviera habituada en un caballo trotón, porque se desacomodaba. Los llamaban materiales, eran caballos muy materiales. Entonces el trote, que en aquella época se decía que los mejores trotones venían en Colombia del departamento del Cauca, y hubo algunos cruces con caballos del suroeste y caballos del departamento del Cauca, que era un trote caucano, era un trote cadencioso, muy suave, pero ese trote no perduró, porque ese trote, como digo yo, no era un distintivo especial del caballo colombiano. Ese trote lo podía encontrar usted en Panamá en un caballo, en cualquier parte, que era un trote muy natural. Entonces me parece que la posibilidad de ir diferenciando el trote se dio en la medida en que se fueron recortando todos los aires. El paso castellano se recortó para volverse un paso fino, la trocha se recortó para volverse un paso fino por diagonales, y el trote se recortó para volverse una especie de trocha. Perdónenme, la trocha se recortó para volverse un paso fino por diagonales. Mire un caballo trochador, usted tiene que a veces poner una cámara lenta para ver si, o escuchar muy bien para ver si está oyendo un amblador o un caballo por diagonales, pero la velocidad del caballo ya es muy similar. En el troche, lo que uno ve pues en las exposiciones de hoy, uno ve unos caballos trochadores de una velocidad tal que uno tiene que revisar muy bien si va por diagonales o va por laterales, porque el paso es definitivamente fino en el sentido de que no cubren mucho terreno en el avance. Pero el sonido te lo marca. El sonido lo marca muy claro, porque diagonales y laterales suenan muy distintos, sí. Pero no siempre uno tiene la posibilidad de apreciar el sonido. Cuando usted ve un caballo a cierta distancia o que no hay una resonancia suficiente, usted tiene que observar muy bien para lograr distinguir si el caballo va por laterales o diagonales. Y el trote me parece que se tardó mucho más en fijarse, un trote, un aire muy definido y muy característico. Antes era lo que resultara del trote. Yo tengo, de las personas con que yo he tenido la oportunidad de tertuliar este tema, don Luis Salazar, señor muy respetado en el ambiente, en el gremio de los caballos, criador, amante del caballo colombiano. Cuando lo cuestioné en este mismo tema, la respuesta fue, y es una de las que más tranquilo me ha dejado Felipe, me dijo: Carlos, somos así. Del caballo nuestro, que usted dice, en otras palabras y con otra explicación, te puedes derivar un trochador, un paso fino, un trotón, que ya, pues, como hemos hablado, el trochador y el fino, los criadores han sido más juiciosos y hay pedigrí ya más purificados en el papel. Y ahí ahora, en este nuevo tema que tengo en las redes sociales, también he tenido opiniones muy respetables que dicen lo que usted mencionaba ahora, que son pasos adquiridos debido a la agilidad de nuestros chalanes, de la doma criolla colombiana, que han descubierto esa bondad de que el caballo tiene sus genes, eso que si usted le ve las posibilidades de que le saca un trote, pues Felipe me lo ha confesado. Uno ve una yegua, un caballo, un ejemplar que usted lo pone trochando, usted dice: no, este caballo me puede trotar mejor. No hay nada malo en eso. No solamente no hay nada malo en eso, fíjese que nosotros somos una excepción en el mundo equino, porque nosotros tenemos algunos caballos que no galopan, cuando galopar es el más natural de los aires del caballo. Cualquier animal lo hace en el potrero cuando tiene la impulsión necesaria, y no solamente es necesario, sino que ayuda a mejorar
los aires de doma que le estamos dando al caballo, porque el galope desarrolla una musculatura que le permite que luego los demás aires tengan más potencia, más fuerza, un esfuerzo muscular, una mejor biomecánica. Pero usted coge un caballo peruano, que es un caballo amblador, es lo que llamamos una ambladura rota, como los hay muchos en Estados Unidos y en todo el mundo, están ambladuras rotas, los caballos de Islandia también, sí. Los caballos noruegos, el Kabardín en Rusia, hay muchos caballos ambladores y de ambladura rota. El caballo peruano, que es un caballo muy cómodo, a nosotros no nos gusta porque no tiene el estilo de Puerto Rico, que es fino. Fino es que no cubre terreno. Sí, no cubre terreno. Nosotros estamos muy cerca de un punto. El caballo peruano es un caballo que se parece un poco más al castellano, solo que tiene un movimiento en las manos. Correcto. Que nosotros lo llamamos campaneo, ellos lo llaman término. Okay. Y el término del caballo es una virtud, y se le mide un caballo de muy buen término, pero los caballos peruanos, que son muy cómodos, muy bonitos, de muy buen tamaño, unos pechos extraordinarios, son caballos que todos galopan. El caballo lo galopan. Pero Víctor, en las competencias, te lo pregunto y acepto que es ignorancia, en las competencias de los caballos peruanos, parte del contenido de la competencia es galopar. Creo que sí. No tengo certeza, pero creo que sí. Pero de hecho he estado en criaderos de caballos peruanos y he constatado que galopan y los galopan. Víctor, ¿y por qué se refiere a que el caballo colombiano muchos no galopan? Porque se cree que es un aire que va a dañar los aires en los cuales se está domando o adiestrando el caballo. Entonces dicen, no galope ese caballo, que ese caballo es trochador y se le daña la trocha. Si se le daña es que no era natural. Pero si es natural y tiene un jinete que sepa explotar su capacidad, el caballo va a trochar común y corriente. Pero durante el entrenamiento, toda la gimnasia necesaria para que el caballo se desarrolle, toda es buena porque es un desarrollo muscular. Pero hay un punto importante, y es que a nosotros nos pueden hacer un caballo amblador o por diagonales por una razón muy sencilla. Porque cuando venían para América ellos echaban mano de los caballos que tenían, y tenían jacas y tenían corceles, caballos grandes. En las jacas ya hoy no se parecen mucho, excepto algunos. Hay una lista de ponis de la península ibérica, de los cuales para mí los más importantes son el pony de Sorraya, que aquí acabo de ver hace 20 minutos, un verdadero pony de Sorraya con todas las características fenotípicas, desde la cabeza hasta la capa, el color del pelaje, hasta las rayas y todo hasta el último detalle. Se puede vender en Alemania como un pony de Sorraya, y vale un platal como pony de Sorraya en Alemania. Lo segundo es el caballo, el garrano portugués. El garrano portugués es un pony por ahí de 1,30 de alzada, que se extiende hasta mezclarse con el pony gallego. Acuérdense que Galicia y Portugal son muy próximas, inclusive comparten lengua, la lengua galaico-portuguesa. El garrano portugués y el pony gallego o el caballo gallego son caballos de unas capas y unos tamaños de cabezas y cuellos cortos muy similares al caballo colombiano. Hay otro caballo que se llama el caballo de las retuertas de Doñana, que es un caballo de la Baja Andalucía, de las marismas de Andalucía, que es un caballo que usted lo ve suelto y piensa que está viendo una yeguada en Vegachín. ¿Y ese caballo europeo en este momento qué andar? Son ambladores. Ambladores. Sí, el losino de Burgos, en Castilla, castellano, ambladores. Estas jacas eran ambladores. Muchas no las reconocen hoy porque en la medida en que esa parte de España se adentra hacia el Cantábrico y luego a los Pirineos, empieza a cruzarse con caballos bretones de Francia. Los bretones venían de Bretaña, que eran unos pueblos germanos que trajeron caballos de sangre fría. Entonces hay una serie de ponis de estos que ya parecen un percherón pequeño. Pero esos caballos de los cuales me estás hablando, sí, que son ambladores, sí, adiestrados y siguen haciendo una ambladura. Claro, son ambladores. Entonces uno pudiera decir hay ambladores y hay por diagonales en esos mismos caballos. Okay. Entonces uno pudiera decir, sí, que un hombre del campo como nuestros adiestradores y arregladores de los caballos, sí, con la cantidad de virtudes que hoy tienen, sí, que son los profesionales, podrían, si uno pudiera entregarle un caballo de esos a un hombre de estos, pudieron encontrar muchas cosas escondidas en ellos. Es posible que sí. Lo que pasa es que yo les decía ahora que nosotros ya no podemos comparar el moderno garrano portugués
y el moderno Sorraya, puede que el moderno Sorraya sí, pero el moderno Garrano portugués, el moderno Sturcón, el moderno Potoca, que es el caballo de los vascos, no podemos encontrar en el Losino de Burgos de hoy, muy posiblemente lo mismo que había hace 400 años. Entonces nosotros tenemos unas líneas divergentes desde hace 400 o 500 años, pero en su origen sí, pero muy posiblemente, a ver, una persona no puede coger un hannoveriano y ponerlo a picar paso, eso no va a ocurrir. No. Picar, Carlos, oíste ese término, picar paso. Así es. Yo hacía mucho tiempo no escuchaba eso. Un hannoveriano no pica paso. Hace un piafé, que es un trote suspendido, avanzando una distancia corta, pero empezar a avanzar repicado, picar paso, que es el paso fino, eso no lo puede hacer nunca, no tiene la biomecánica para hacer eso. Por más de que se le entrene, va a ser imposible que tenga una biomecánica que le permita picar paso. Una expresión bien antigua, ¿no? Yo hacía mucho tiempo Víctor, no escuchaba y eso. sí. Va a poner a picar paso, claro. Cuando nosotros en nuestra juventud, Sí. en los años 70, 80, hasta los 90 creo, o yo creo que más bien fueron 70s, 80s, veíamos el caballo trotón Sí. lento, Sí. pero usted necesitaba únicamente mirar una vez Sí. y ya sabía que iba un trotón, Sí, Es verdad. una sola vez. Y oírlo, Totalmente. sí, Y, ya- y- y- y venía lento, pero era un Se escuchaba espectáculo. y se oía. Claramente, Se escuchaba y todo. era Y claramente el galope diferenciado, así es. lo hacía mucho mejor que el trote. Claro, así es. Y se ha venido desarrollando que en las tribunas de las ferias, en los palcos, en reuniones de directores técnicos, de jueces, de criadores, de aficionados, en las redes sociales, se escucha muy a menudo, Felipe, el galope se perdió. El galope se perdió. ¿Eso será debido a la genética o a la doma? Pues yo pienso que es la doma, a mí me parece La que doma. los aires de hoy son aires que han sido llevados por las preferencias de los propietarios y del público. Sí. Sí, indudable que, por lo que decía ahora, hoy se prefieren caballos, que eso es una preferencia muy de ese ámbito del caballo de paso fino. A mí me decía un criador en Perú una vez, ¿y ustedes para qué quieren un caballo en el que uno no llega lejos? Les parecía muy extraño que uno en un caballo, el mérito de nosotros, que había un concurso entre bochique y contrapunto, empezaban la pista a ver cuál llegaba de último, ¿cierto? Para ellos era extraño que un caballo no fuera para llegar a un sitio, sino que fuera para no llegar. Sí, correcto. Sí, sí, tiene mucho sentido. Claro, sí, sí. sí, sí. Me decían eso, pero Bueno, a nuestros abuelos, o sea, el paso fino, el classic fino, sí. que esa palabra nació en Sí. Estados Unidos, Sí. y que es el caballo que hoy enloquece Sí, en Puerto las Rico realmente, tribunas, la afición la hace parar de sus asientos, Sí. y todos somos desesperados cuando sale un caballo de esta naturaleza, pero los abuelos decían, ese caballo no sirve ni para ir al atrio, Así es. porque ese caballo no avanza, ¿para dónde vamos con un caballo de esos? Así es. Pero el mundo ha cambiado de una manera que sale un ejemplar que nos que menos enloquece a avanza, todos, sí, el sí, que menos avanza y el La- que más rápido ejecute. Hay que aceptar que las cosas son como son y no como uno quisiera, pensara, desearía o como deberían ser. No, las cosas son como son. Así es el caballo fino hoy, así es el caballo tronchador hoy y así es el caballo trotón hoy. El Qué caballo bien. trotón hoy se ha llevado a esa preferencia. Uno puede coger un caballo trotón y desde la doma volverlo un caballo trotón más desprendido, bastante más cadencioso. Pero si lo hicieras así, seguramente no lo venderían ni lo podrías llevar a una pista y coger una medalla. Solamente va a valer plata en la medida en que lo tengas como la gente espera verlo. De manera que lo que no se acomode a esos patrones no va, pero el caballo criollo perfectamente es capaz de hacer eso, es capaz de galopar si se le enseña. Es que el término, es que mira, Carlos, qué interesante eso, porque es que entonces aparecen los 3 episodios o 4 episodios del proceso del arreglo del caballo, que es la amansada, que es, digamos, Tomarlo del dorso. exactamente, y traer ese animal semisalvaje, digámoslo así, entre comillas, de su naturaleza, a establecer una comunicación con el ser humano, una comunicación, no te voy a hacer daño, no te voy a herir. Correcto, así es. A arrendar, que vienes de dar rienda, rienda. Que acepte poca, la rienda, que exactamente. acepte la rienda. Y aparece el tema de pulir, púlanlo. Claro. Entonces, púlanlo es lo que dice Víctor. Pues que si
donde otro tan largo, y la trocharon, púlalo, es que hemos llegado a pular, de hecho yo les digo a ustedes, comparen ustedes lo que puede hacer un animal, pues yo me imagino que lo están cogiendo para la doma de menos de 30 meses, ¿o no? 24, muy bien, la verdad. Sí. Compare un animal de 30 meses con un animal de 6 años, a ver si no hay una gran diferencia que se le atribuya a un proceso de entrenamiento. Porque yo no conozco esas fases que estás hablando con los nombres pues, que hoy puedan tener, pero yo después de pulir digo que vendría otra que es el entrenamiento, que es el desarrollo ya del caballo en su vida adulta. Pero su vida deportiva. Sí, así es. Claro, así es. Y en esa vida deportiva el caballo expresa algo más todavía de lo que expresó durante el momento de la pulida. Total. Pulir es llevarlo a lo que yo lo voy a desarrollar en la vida deportiva. Pero yo me imagino que un caballo trochador en los primeros 3 meses de entrenamiento no se expresa como se expresa un caballo. No. O sea que ese es el producto de un entrenamiento. Bueno, Víctor y Felipe, yo creo que la moraleja de esta súper agradable tertulia que hemos tenido, te agradezco, Felipe, a ti que le hayas proporcionado, usted ha sacado tiempo de su agenda para dedicarnos estos minutos, es la palabra que yo me llevo es: las cosas son como son. O sea, Felipe, el trote hoy es como es. La trocha hoy es como es, el paso fino de hoy es como es, y el galope de hoy en día es como es. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Y sobre eso es con lo que tenemos que trabajar. Hombre, que en el futuro las cosas van a cambiar, pues muy posiblemente cambien, porque si lo de hoy es distinto a lo del pasado, nadie nos dice que el futuro vaya a ser igual. Pero hoy es lo que tenemos, esos son los aires que tenemos, esos aires se explican en un biotipo propio del caballo y en un entrenamiento que es el fruto de la cultura. La cultura es la que determina cómo llevo ese biotipo a un resultado final. Si algunos caballos, por su biotipo, que es la capacidad de desarrollar un aire determinado, no se adaptan, se descartan, se seleccionan solamente aquellos que tengan un biotipo que permitan un entrenamiento determinado para unos parámetros culturales generalmente aceptados. O para una pista de que es a lo que me refiero, para la pista de hurgamiento. Si el caballo no da lo que pide la pista de hurgamiento, si el caballo no da lo que a un juez le parece bueno, se descarta y viene el otro en la fila. Leí en un libro muy interesante que nos recomendó uno de mis médicos, que se llama De animales a dioses. Sí. Y ahí dice... Yuval Noah Harari, el judío. Exactamente. Israelí. Y en una parte de uno de los capítulos me llamó mucho la atención una frase, Felipe, que dice: ya hoy en día, antes cuando nosotros éramos niños decía, lo traen la sangre. Ustedes traen la sangre ser paisa, ustedes traen la sangre ser ingeniero, ese caballo trae en la sangre ser trochador. Y decía, hoy se ha cambiado esa terminología por la cultura. O sea, ya usted decir, se escucha muy poco, lo trae en la sangre. Y yo creo que eso también en los caballos es aplicable por lo que usted dice. Sí. Es lo que el mercado pide, es la cultura. La cultura americana viene a comprar caballos trotones, entonces pues ya hay que empezar a pensar en esa cultura, la cultura de los dominicanos, la cultura de los puertorriqueños, la cultura de los antioqueños, de los bogotanos. Lo que pasa es que antes éramos culturas aisladas. Antioquia fue una isla durante 300 años. Aquí en nuestras montañas nos vivimos un grupo de judíos, con algunos vascos y otros españoles, y formamos una cultura aislada. Esa cultura, que entre otras tiene tantas cosas del árabe. Hay un libro muy bonito de un historiador árabe, de un historiador español sobre el caballo árabe, y me sorprendí encontrando cosas como estas, hablando de las patas blancas del caballo: una buena, 2 mejor, 3 malas, 4 peor. Imagínense. ¿Cómo? ¿Una buena? 2 mejor, 3 malas, 4 peor. Que eso dicho que ese dicho era un dicho. Claro, eso no aplica, ¿no? Pero era la preferencia, no es que el caballo sea más bueno, sino que bueno si tiene una pata blanca, mejor si tiene 2, ya si tiene 3 blancas no me gusta tanto. Pero mira lo que dice Víctor, la cultura, y a mí todavía me lo preguntan, hombre, ¿esto es verdad? No, eso no es verdad, o sea, yo contesto jocosamente, puede ser morado y morado sí, me gusta, no pasa nada, pero existía. Eso no se refería a que el caballo fuera
más bueno o menos bueno, sino que se refería a que lo aceptábamos más o lo aceptábamos menos. Entonces, un caballo con las 4 patas blancas no lo aceptábamos lo mismo que con las 3, y con las 3 no lo aceptábamos lo mismo que con 2. Era mejor para que fuera comercial y se aceptara. Si hace 60 años fueras a vender un caballo, si tenía una pata blanca era bueno, si tenía 2 era mejor, si tenía 3 ya era malo, si tenía 4 era peor. Así el caballo fuera muy bueno, pero esa era la cultura. Entonces la cultura, nosotros desde que somos seres humanos estamos gobernados por la cultura. Las riendas de nuestra vida la tomó la cultura y no nuestros genes. Las riendas de la vida de un chimpancé la tienen los genes, y los genes son lo que le tendrían que hacer. Las riendas de nuestras decisiones y de nuestros actos en la vida los tiene la cultura. Nosotros actuamos como seres culturales desde siempre. Lo que pasa es que antes éramos culturas aisladas, y en la medida en que nos interconectamos las culturas nos empezamos a ser interdependientes. Antes creábamos nuestro caballo antioqueño con paso castellano, pero cuando llegaron los señores de Puerto Rico a comprar caballos ya no le dijimos más paso castellano, sino paso fino, claro. Y lo adaptamos al gusto del público de exportación. Muy bien. Víctor y Felipe, mil gracias por este valioso tiempo. Espero que no sea la última, es la primera, pero no va a ser la última, porque muy agradable esta tertulia, Felipe. De verdad que te agradezco mucho haberla proporcionado, y tienes los micrófonos y las pantallas y las cámaras de pasofinotv.com a sus órdenes para que nos siga compartiendo esa valiosa historia que corre por su sangre y por su cultura. Muy bien, muchas gracias, con mucho gusto. A la hora. Gracias, Felipe. Gracias, Carlos Felipe. Carlos López con los señores Carlos Felipe Bernal en el criadero o las pesebreras La Cumbre en Sabaneta, con nuestro amigo Víctor Manuel Aristizábal, ingeniero civil e ingeniero geólogo. Estuvieron en pasofinotv.com, en Hablando de Caballos, y por todas nuestras plataformas de las diferentes redes sociales. Carlos López, un amigo y servidor en el caballo colombiano.